¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta emisión. A nombre de Rocío López Ruelas, quien es la titular justo de este espacio, le damos la más cordial bienvenida hoy en un tema que tenemos que tratar porque se nos había dicho, cuando llegara nuevamente el cambio de temperatura, sobre todo a descender, pues comenzaría nuevamente la aparición del COVID de una forma más visible, a lo mejor con un incremento de números. Y esta mañana vamos a hablar de la nueva ola de COVID 2023. Y para hablar justo sobre este tema, le doy la más cordial bienvenida al doctor Pedro Martínez Ayala. Él es infectólogo, adscrito al antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Doctor, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, doctor Carlos Francisco Moreno Valencia, jefe de prestaciones médicas del IMSS Jalisco. Muchas gracias, muy buenos días. Bienvenido. Doctor Omar Enrique Cisneros, infectólogo pediatra del Hospital General de Occidente. Bienvenido. Muy contento de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Nunca se fue el COVID para comenzar. Se decretó que ya no había pandemia, que es una cuestión como meramente administrativa a nivel internacional por parte de la autoridad que sería la Organización Mundial de la Salud. Pero el COVID llegó para quedarse. Doctor Pedro Martínez, le pregunto. Así es. Recordemos que el COVID no es nada nuevo, es un coronavirus y prácticamente todos y todas nos hemos infectado los coronavirus estacionales. Sin embargo, en este nuevo virus que se originó pues en el 2019, pues se adaptó muy bien al humano y, como bien lo dices, encontró un huésped muy favorable para persistir y pues llegó para quedarse, ¿no? Hemos aprendido mucho y evidentemente no estamos en el mismo escenario que hace un año o hace 2 años, ¿no? Afortunadamente. O 3 años y medio ya del 2000, aquel 2020 donde se encerró en casa, ¿no? Y cuando hablamos justo de que llegó y encontró dónde permanecer este virus, estamos viendo también cómo van mutando o cómo van cambiando. ¿Qué es lo que tenemos actualmente a nivel internacional y que pudiera estar amenazando también México y que tendremos que estar viendo? ¿Qué variables? Bueno, yo creo que ya la población en general está un poquito cansada de todos los nombres después de Alfa, Beta, Delta, Omicron, ahora Eris, ¿no? Realmente el virus lo que trata es continuar su ciclo vital. El virus quiere seguir replicándose, ese es su objetivo, por eso muta, para adquirir nuevas características que le permitan seguir contagiando y seguir existiendo prácticamente. El virus llegó para quedarse porque la evolución de los virus es así. Los virus van mejorando su estrategia para el contagio para poder persistir. Y ahora tenemos que el COVID, que el SARS-CoV-2, se agrega a este catálogo de virus que ya teníamos y que predominan en la época de influenza, que es a partir de prácticamente octubre hasta la primavera del próximo año. Y es lo que va a pasar y va a estar pasando cada año, que con la estacionalidad de los virus respiratorios, predominantemente influenza, vamos a seguir viendo a lo mejor nuevas variantes de COVID que seguramente serán más hábiles para contagiar, pero menos hábiles para matar, que esa es la buena noticia, ¿no? Entonces, creo que es bueno recordarlo y es bueno saber que el COVID ahora no es lo que fue, ni tantito, y que lo más probable es que nunca lo vuelva a ser, por lo menos ese virus no. Que fue así porque no lo conocíamos, porque el sector médico no tuvo tiempo para su análisis completo y cómo se estaba comportando en los diferentes cuerpos, porque había vulnerabilidades en temas de salud que hacían a unas personas pues es más vulnerable ante el virus. ¿Cuerpo humano preparado para lo que se pueda presentar este 2023? Claro. La finalidad de todo sistema de salud, como lo comentábamos, es prácticamente el tema de la prevención, ¿no? No hay que relajar todas estas medidas. Por eso decía que si el cuerpo estaba preparado, ¿no? A ver. No hay que relajar todas estas medidas. Si bien tenemos un índice de vacunación alto ya en la población y que esto ha influido para que la sintomatología sea menos severa y veamos un descenso de los casos, porque no es la misma situación del inicio de la pandemia a estas fechas, ¿no? Pero si seguimos tomando todas esas medidas, pues lógicamente, como ya sabemos que el virus va a permanecer con nosotros, debemos de aprender a convivir con este virus, pero de la manera preventiva, ¿no? Es acudir a las unidades, es nuevamente en espacios cerrados, en camiones, en aviones, en todos estos temas donde hay concentración de personas,
debemos de seguir utilizando de alguna manera la protección, ¿no? El aseo de manos importantísimo, el ir y visitar las unidades en cuanto tengan inicio de la sintomatología, pues para tener acceso a la vacunación, para tener acceso a las revisiones médicas y para tener acceso también al tratamiento, que afortunadamente es algo que vino también a revolucionar en la parte de los pacientes que pudieran complicarse o tener una enfermedad más grave, que es el Paxlovid, que es un medicamento que actualmente tiene una buena respuesta en la disminución de los casos graves y muy probablemente también si se da a tiempo, que es lo importante, que acudan a tiempo a las instituciones. ¿Qué es un antibiótico? Es un antiviral. Antiviral. ¿Cómo se aplica? ¿En qué momento se debe de aplicar? Se puede, obviamente, nunca automedicar, pero se puede suministrar, por ejemplo, cuando se va a consulta con su médico y el médico dice es positivo a COVID. ¿Esto ya es como si te tomaras un ibuprofeno o paracetamol? Se ha demostrado que la administración del tratamiento disminuye, obviamente, la virulencia en el sentido de que la enfermedad no se manifiesta de una manera tan grave y disminuye mucho la sintomatología. Sí y solo si el paciente, cuando inicia con la sintomatología, acude a su unidad y tiene un diagnóstico temprano para que pueda utilizar el medicamento. Porque este medicamento lo que hace es disminuir la replicación del virus. ¿Qué quiere decir esto? Que el virus se reproduzca, vamos a llamarlo así. Y en ese momento, entre menos carga viral, que es así como lo llamamos, ¿no? Entre menos cantidad de virus tengas tú circulantes en tu organismo, pues vas a tener una sintomatología mucho menor, ¿no? Por eso el medicamento debe de emplearse en etapas tempranas. Por eso es tan importante el que cuando se inicia con sintomatología respiratoria se acuda a las unidades y si se cumple con los criterios se hagan los exámenes pertinentes como las pruebas rápidas para poder determinar si un paciente es candidato o no a recibir este tipo de tratamiento. ¿Qué es, doctor Pedro, un diagnóstico oportuno, rápido? ¿Bajo qué circunstancias hay que ir y hacernos las pruebas? ¿Hay pruebas gratuitas? Sí, claro. Bueno, como ya lo puntualizamos, vamos a reforzarlo. Aprendimos mucho, ¿no? Y en esta nueva ola, pues yo invitaría a la población a ser proactiva, ¿no? Es decir, no necesitas que el gobernador Alfaro te diga que uses cubrebocas y los casos van hacia arriba. No necesitas que el gobierno te diga que uses cubrebocas si vives con diabetes, si vives con VIH, si tienes más de 65 años. Es decir, tenemos que saber todos y todas nuestro factor de riesgo individual y claro que el sistema de salud, que muy bien lo hace, nuestro sistema epidemiológico nos debe de informar cómo van los casos, ¿no? Cuántos hospitalizados hay, cuántos casos nuevos, qué tasa de positividad. Con esas dos herramientas que se está utilizando en Estados Unidos precisamente, bueno, pues la población tiene que tener un rol activo. En segundo punto, ¿no? Obviamente tenemos que estar preparados. Tomando ese rol proactivo, bueno, un oxímetro es fundamental. Si tú tienes te falta el aire y oxigenas menos de 92%, pues eso es automáticamente grave. Si tú oxigenas bien y no tienes factores de riesgo, es algo leve. En cualquier caso, si tienes síntomas respiratorios, definitivamente hay que acudir, porque recuerda que estas nuevas subvariantes, si bien no matan, pero son altamente contagiosas. Un diagnóstico temprano no solamente es beneficio individual, sino puede romper la cadena de transmisión, ¿no? O sea, si alguien que se diagnostica, pues puedes evitar un brote en donde trabajas, en donde vives, ¿no? En ese sentido, que es algo puntual, en cuanto tenga síntomas, buscar un diagnóstico. Definitivamente, en los centros en todos los centros de atención COVID, una prueba en la medida de lo posible y evidentemente un diagnóstico oportuno y tener a la mano, por supuesto, que siempre un oxímetro. ¿Y los artículos de limpieza, como el spray, el gel, etcétera? Afortunadamente lo que se ha aprendido, ¿no? Que desde que no sirve el cubrebocas hasta que una N95 es más eficaz, desde que era solamente transmisión por gotas hasta que se descubrió que es por aerosoles, ¿no? Distancias muy prolongadas y suspensión en el aire, se observó que los fomites es una tasa muy ineficaz de transmisión, es decir, que tú te rocíes, ¿no? Te desinfectes los zapatos. Estas son totalmente medidas muy poco eficaces, ¿no? Cuando nos vestíamos como astronautas, pues era muy eficaz, ¿no? Y de eso se trata la ciencia, ¿no? La ciencia es construir evidencia para tomar
conductas que funcionen, ¿no? En ese sentido, el impacto de desinfectar la superficie, etcétera, digo, hay que hacerlo por otras muchas infecciones, ¿no? Por higiene simplemente. Por higiene simplemente, pero que sea una medida eficaz para, comparado con usar cubrebocas correctamente, con la ventilación, como dijo el doctor Carlos, pues evidentemente es una medida muy eficaz, tiene un pobre impacto, tanto preventivo como tratamiento también. Ahora, ya que se presentó en una situación controlable este COVID y el compañero, compañera no vino a trabajar porque tiene COVID, etcétera, ¿es necesario que se aísle, que se vaya a casa? Porque hay quienes no presentan síntomas, ¿no? Que a lo mejor es solamente flujo nasal y es todo, no tienen temperatura alta, etcétera. O tenemos que volver a esto, ¿no? Al de irnos a casa y evitar el contacto con los demás. Esto es muy importante desde el punto de vista laboral, porque ¿qué tanto permiso te va a dar la ley para poder irte si tienes COVID? Y esto se ha ido reduciendo conforme a los modelos que se han obtenido de transmisión. Es decir, no podemos predecir exactamente qué día y a qué hora vas a dejar de transmitir el virus. Podemos estandarizar quizá alguna cifra. ¿Cuánto? Quizá en promedio sea una semana. El CDC en algún punto dijo, si no tienes muchos síntomas, a lo mejor 5 días. Las incapacidades de repente al principio eran 10 días, ¿no? Luego se fueron reduciendo a una semana. Realmente, generalmente hablamos de una semana para ser una cifra segura de reducción de transmisiones. Obviamente, entre menos síntomas, menos número de virus habrá en tu vía respiratoria, menos capacidad de transmitirlo tendrás. Entre más síntomas y más persistan, es decir, va a haber gente que a lo mejor sí puede durar contagiando más de 7 días porque tuvo un cuadro moderado a severo, sigue con mucha tos y a lo mejor puede tener alguna complicación. Pues sí, puede durar más, pero en general un cuadro ambulatorio de su casa, yo creo que una cifra segura de días de aislamiento será entre 5 y 7 días, ¿no? Entonces, sí es necesario el aislamiento. Mira, yo te diría que siempre que la responsabilidad social, la pandemia nos enseñó que la salud es responsabilidad de todos, ¿no? Mi salud es responsabilidad también en parte de la tuya, porque yo como alguien que estoy expuesto o que trabajo contigo lado a lado, puedo ser responsable de que a lo mejor a mí me dio un cuadro leve, pero a ti te puede dar un cuadro grave porque tú tienes algunas enfermedades de comorbilidad, ¿no? Entonces, siempre ser responsables, ¿no? Siempre dijimos, si estás enfermo, mejor quédate en tu casa. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, puesto que pues uno tiene que trabajar y no siempre hay los permisos y a veces es complicado conseguirlos también. Pero como dice también el doctor, pues hay que tener esa responsabilidad de que si sabemos, pues tratar de tener las medidas que podamos tener para evitar el contagio. Es decir, si yo estoy enfermo, ahora sí creo que llegamos a ese punto del inicio de la pandemia de que si estoy enfermo, yo uso cubrebocas, ¿no? Como se planteó al inicio de la pandemia que el cubrebocas era para los enfermos. Creo que esa es una buena estrategia también de ahora, si estás enfermo, usar cubrebocas donde sea. Y si estás sano, pues usar cubrebocas cuando hay aglomeraciones, quizás. Por esa responsabilidad social. Y vamos a platicar precisamente de cómo se está comportando el COVID en Jalisco después de la pausa. Bueno, hablemos de esta nueva ola de COVID 2023 y vamos a dar algunas cifras porque siempre ha expuesto estas cifras, estos números, el sistema Radar Jalisco del gobierno, y en las semanas normales se presentaban 40 casos por semana. Sin embargo, cada una de las semanas analizadas, por ejemplo, la 32 presentó 223 casos, la semana 33, 245 casos, la semana 34, 312 casos, la semana 35, que va del 27 de agosto al 2 de septiembre, llevan registrados 456 casos de COVID-19. ¿Esto es para alarmarnos? ¿Esto es para prender focos rojos? ¿O es solamente para responsabilidad social, doctor? Pues es más que nada un tema de responsabilidad social, ¿no? Porque si nosotros partimos de la estadística que tenemos anualizada, por ejemplo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, tuvimos más de 220,000 contagios desde el inicio de la pandemia hasta ahorita. Y de esos, aproximadamente más de 197,000 casos fueron los que
los que estuvieron de manera ambulante siendo manejados y un total de aproximadamente 25,000 pacientes que fueron hospitalizados. Si hacemos un comparativo al inicio de la pandemia y a lo que llevamos de enero a la fecha, pues tendríamos más o menos un promedio de 9,800 casos, que son los que tenemos ya detectados y en el radar, de los cuales nada más 434 pacientes han requerido de hospitalización. Esto quiere decir que el número de contagios pudiera ser menor comparado con el inicio de la pandemia, pero que la gravedad de la enfermedad ha sido mucho menor, o el comportamiento ha sido menos grave que en situaciones iniciales de la pandemia. Le pregunto, ¿en el IMSS Jalisco ha habido fallecimientos por COVID? Sí ha habido fallecimientos desde el inicio de la pandemia. En el 2023 no. No hemos tenido registro de fallecimientos, y esto pues de alguna manera nos indica que gracias a los inicios oportunos de tratamiento y a las campañas de vacunación, pues se ha logrado disminuir mucho la mortalidad en estos casos, aparte de que estamos mejor preparados para atender este tipo de situaciones en donde el paciente tiene complicaciones graves. ¿Y en el hospital, Fray Antonio Alcalde, cómo están? Sí, mire, en el mes de agosto, el mes pasado, 14 hospitalizados y tuvimos 2 defunciones que eran personas inmunosuprimidas. Vemos el impacto de la vacunación, ¿no? La vacuna, la principal medida de eficacia es mortalidad y que no requieras hospitalización, ¿no? Pues de repente mucho la población comenta, oye, me vacuné pero me enfermé, sí. El objetivo esencial es que no te mueras o no acabes en el hospital, ¿no? Y lo vemos de forma muy importante. Y también otra herramienta es que no solamente tenemos vacunas que funcionan, sino también tenemos antivirales directos, ¿no? Que también no los teníamos, y afortunadamente ya tenemos más armas contra el COVID en esta nueva ola. Las 2 defunciones, perdón, son del 2023, ¿verdad? Del mes de agosto. Perdón, del mes de agosto, 2023, el año completo. El año completo la no tengo las cifras, Ajá. pero bueno, eso es por mes, el mes de agosto. Y bueno, y si nos vamos al General de Occidente. Pues mira, el General de Occidente, yo que soy el responsable del área de pediatría, afortunadamente en los niños el COVID realmente no representó un gran impacto. La verdad es que nosotros los pediatras nos seguimos preocupando más por el virus sincitial respiratorio, porque incluso durante toda la pandemia siguió siendo más frecuente. El virus sincitial respiratorio es el virus más común en los menores de 2 años, que es una enfermedad que se llama bronquiolitis. Y la bronquiolitis es quizá la primera causa de hospitalización antes de los 2 años, que da dificultad respiratoria y algo que decimos que se llaman sibilancias, que es que les pita el pecho a los bebés. Se comporta como una neumonía y algunos porcentaje, como cerca del 3%, requieren hospitalización. Pero la verdad es que casi el 90% de los niños menores de 2 años han tenido una infección por virus sincitial respiratorio. Y antes, durante y después de la pandemia, sigue siendo el virus más común, ¿no? Recientemente tuvimos una hospitalización por COVID en un nene pequeño de 10 meses, con muy buena evolución, pero ha sido el único en el año en el servicio de pediatría del Hospital General de Occidente. Entonces, de hecho, es interesante. ¿Ustedes han tenido información o han hecho estudios de cómo se comporta el cuerpo de las personas después de haber padecido COVID, esté o no esté vacunado? Por ejemplo, en los niños, ¿cómo ha reaccionado el cuerpo? Pues la verdad es que los niños que se vacunaron arriba de los 5 años, que fue, también vale la pena decirlo, el grupo etario que menos acudió a vacunarse, a pesar de que se luchó había mucho, una vacuna para se luchó mucho por obtener las vacunas para ellos. Muy poquitos se acabaron vacunando al final. Hubo mucho miedo por parte de los papás o quizá desinformación, la desinformación que imperó durante toda la pandemia, que hizo casi igual daño que el virus, ¿no? El tener mala información hacía que se tomaran malas decisiones. Mucha gente quería ver la catástrofe y difundir la catástrofe, y esto creo que afectó mucho, no nada más la salud física, sino la mental, y estamos viendo los estragos realmente, sobre todo en nuestros adolescentes y los niños con problemas de salud mental serios, con el suicidio como casi primera causa de muerte en los adolescentes. Que este mes de septiembre estaremos hablando sobre el fenómeno del suicidio, entonces, la verdad,
no hay una evaluación como tal de los niños, es decir, conocemos algunos efectos adversos que pudieron estar relacionados a las vacunas, como se habló mucho de la miocarditis, que no era un exceso de riesgo el vacunarlos y por eso se decidió hacerlo. Pero yo creo que lo que más afectó después de la pandemia a la salud de los niños es en su desarrollo neurológico, porque son niños que fueron expuestos a pantallas todo el tiempo. Y que esto frenó su desarrollo neurológico de manera importantísima. O sea, si alguien le tenía miedo a la vacuna, ojo, hizo más daño la pantalla. Sí, definitivamente las pantallas nos hicieron muchísimo daño. El tenerlos encerrados tanto tiempo, demasiado tiempo, más tiempo del que deberían, les hizo muchísimo daño. Entonces todos esos niños que sufrieron la pandemia estuvieron encerrados y sufrieron incluso violencia y escasa estimulación. Ahorita tenemos ese serio problema de la infancia, que son trastornos del desarrollo, trastornos de la conducta y mucha depresión y ansiedad que los ha llevado incluso al suicidio en edades muy tempranas. Entonces realmente yo creo que a mí eso me preocupa más ahorita que el COVID. De hecho, con una falta de proyección de los y las jóvenes, ¿no? Esto lo platicamos de repente con algunas mamás o papás y están preocupados porque lo que dejó la pandemia más allá del COVID fue esto, ¿no? Un cambio en la percepción de la realidad de las y los jóvenes. Las vacunas. ¿Vendrá una nueva ola de campañas de vacunación en el IMSS, por ejemplo? ¿Ya comenzaron? ¿Ya están listos? ¿Cuántas se van a aplicar? ¿En qué segmentos de la población? Bien, ahorita, por ejemplo, tenemos vacunación para los pacientes menores. Tenemos vacuna de Pfizer. En nuestras unidades de medicina familiar, nuestros hospitales pueden acudir para la aplicación de la vacuna sin cita. En el paciente pediátrico. Así es. Como todos sabemos, pues la vacunación es a población abierta, ¿no? En el tema de vacunas, pues en el instituto llegamos a aplicar más de 500,000 de dosis de biológico en la población en Jalisco y obviamente estamos esperando para que nuevamente podamos llevar a cabo la vacunación a nivel UAT Jalisco, ¿sí? Y con esto pues también llega ya la vacunación para influenza en el mes de octubre. Entonces son ya programas que traemos en el radar pues para poder establecerlos a futuro, ¿no? ¿La vacuna de COVID de Pfizer está modificada, actualizada? Es la vacuna que está ahorita actualmente... Porque hablábamos de que en los primeros procesos era una vacuna experimental, en primeras etapas. Ahorita, ¿cómo es la vacuna? Es la vacuna que está autorizada para aplicarse en pacientes de este grupo de edad. Porque el resto de vacunas, como la vacuna de Astra, la vacuna Abdala, Moderna, ¿no? Moderna, pues eran vacunas que estaban de alguna manera todavía cerradas a este grupo de edad. El tema actual es que precisamente en conjunto con la Secretaría de Salud se está llevando a cabo esta campaña de vacunación con la vacuna Pfizer que tenemos para aplicación en los pacientes pediátricos. Doctor Pedro, el tema es cómo podemos abonar en esta mesa para evitar los mitos de la vacuna contra el COVID. ¿Qué información requerimos? Pues es evidente, ¿no? Los datos. Es decir, en cuanto llegó la vacunación, disminuyó todo lo que vivimos, ¿no? Todo el infierno que vivimos. Las vacunas salvan vidas, ¿no? Si lo vemos de forma contundente, en los 30, 40, la esperanza de vida a los 30, 40 años, quizá no existiríamos. Igual quien se ve más joven, ¿no? Quizá no existiríamos, no hubiéramos conocido a nuestros abuelos si no fuera por las vacunas. Entonces las vacunas salvan vidas, ¿no? Y definitivamente el objetivo de una vacuna es que no te mueras y no llegues al hospital, porque de repente la población es muy escéptica en ese sentido. Y recordar que precisamente por eso hay ensayos clínicos. Primero empiezan desde seguridad, desde voluntarios sanos, posteriormente grupos enfermos, posteriormente comparas, posteriormente sale la población general y las pruebas en hombres, mujeres de todas las edades, embarazadas, todas las razas, hasta que llega a aplicártelo, ¿no? Así funciona la ciencia. Por supuesto que no es perfecta, pero es, digamos, que el camino más seguro, de tal forma que es contundente que las vacunas funcionan. Puntualmente, si no, la vacuna bivalente no está disponible. Y todavía el tema de qué vacunas, de si por subtipo se hará vacunas bivalentes, el tiempo, no se sabe, pero sí generalmente es consistente la evidencia de que tus anticuerpos neutralizantes te duran 6 meses. Es decir, aquellas personas que tienen riesgo de progresión, o sea, de que si te da COVID puedes llegar al hospital
o morirte, ¿no? Arriba de 65 años, alguna condición de comorbilidad crónica, alguna inmunosupresión, pues por supuesto que los refuerzos cada 6 meses definitivamente es la recomendación aproximada. Pero no había vacunas en México, así como para hacerlo cada 6 meses, para la población adulta. Eso está es evidencia, que con base en la evidencia, el esquema, cómo va a quedar, pues todavía no está se definido. sabe en ningún lugar del mundo, ¿no? Creo que esa parte es muy importante. Todavía no está definido como podemos pensar en un sarampión, por ejemplo. Claro. Eso ya está definido, ya es una regla universal en tema de salud. ¿Cómo? Pues la vacunación del sarampión, te digo que cambió hace 2 años. Digo, antes vacunábamos los pediatras al año y revacunábamos a los 6 años, y porque cambió la epidemiología, obviamente ahora vacunamos al año y al año 6 meses. ¿Me explico? Es decir, las recomendaciones de vacunación obedecen a la epidemiología y pueden cambiar sea la enfermedad que sea. Si empezamos a tener un brote de tosferina, pues entonces se cambia. Y de hecho hace casi 10 años se cambió y se hizo el esquema acelerado en pediatría. Normalmente vacunamos al nacer 2, 4, 6 meses, y un tiempo estuvimos vacunando a las 6 semanas y luego 4 semanas después. Correcto, pero la vacuna de COVID todavía no llega ni siquiera a ese primer periodo, a eso me refiero, ¿no? Todavía no llega a ese momento donde ya teníamos un comportamiento repetitivo por años, por generaciones recibiendo el mismo esquema. Quizá algo se presentó temprano. y modificó. Exacto, es temprano. En esa juventud, ¿no?, que tiene el COVID-19 y las vacunas, etcétera, ¿a qué punto nos encontramos de la vacuna? ¿Cuánto tiempo nos falta para que esté ya nuestro esquema de vacunación desde que naces y te lo entreguen en la cartilla de vacunación al momento en que un niño o una niña nace? Pues bien, en la Cartilla Nacional de Salud, que así se llama, y que se llama así porque no solo es de vacunación, sino tiene muchísimas cosas, y la nueva que está por salir tiene cosas excelentes. Se contemplan los esquemas, y aparte siempre hay un apartado donde dice vacunas adicionales, ¿no? Porque se contempla que puede haber nuevas y se contempla que hay otras que pueden estar fuera del esquema porque no son enfermedades muy prevalentes. La vacuna de COVID también hay que entender que obedece a la epidemiología desde el punto de vista que a mucha gente ya le dio, mucha gente tiene anticuerpos, no duran para siempre, pero ya no llega a ser este virus novedoso para el que nadie tiene cierta memoria, ¿no? Porque de alguna forma, indirecta o directamente, podríamos ya todos haber estado expuestos, si bien lo padecimos o fuimos vacunados, ¿no? Entonces, sucederá quizá como sucede con la vacuna de influenza. La vacuna de influenza nos la debemos poner todos los meses de octubre, que llega aquí a México, porque la temporada de influenza empieza precisamente ahí y termina en la primavera. Entonces, si estamos viendo, como dijiste muy bien, las estadísticas que van exponencialmente incrementando los casos de COVID, lo más probable es que sea una vacunación, que incluso se postula que habrá vacunas combinadas, influenza con coronavirus, e incluso influenza con coronavirus y sincitial respiratorio, que a mí me parecería una vacuna increíble, ¿no? La tecnología en vacunas va avanzando y las recomendaciones van avanzando conforme las vacunas van mejorando. ¿Cuáles son las vacunas mejores? Pues las que tienen menos efectos adversos y son más eficaces. ¿Y se puede hablar aquí de marcas? Es decir, ¿cuáles son esas? ¿Las que tienen menos efectos secundarios? Pues mira, todas tienen algunos efectos adversos. Pero Pfizer fue la que mencionó como... Bueno, esa es la que está actualmente autorizada para ese grupo de edad, ok. ¿sí? Pero si partimos de la gran cantidad de vacuna que tenemos, de las marcas y de todo esto, pues lógicamente, como comenta el doctor Enríquez, pues son síntomas que se van a presentar, ¿no? Pero las que están en este momento en el radar para la aplicación de pacientes en la edad pediátrica, pues son las de Pfizer, ¿no? Que son las que están autorizadas. Por ahora. Así es. Ya veremos qué pasa. Bueno, pues vamos a la pausa y regresamos y hablaremos precisamente de esto que necesitamos, que es la cobertura general, ¿no?, para toda la población al volver. Bueno, ya estamos de regreso en esta nueva ola de COVID 2023 y hay una parte bien interesante que es, muy bien, si ya está ahorita esta campaña para vacunar a la población pediátrica, ¿que es de qué año a qué año, doctor? Pues es la población pediátrica hasta los 13 años. Hasta los 13. Así es. Porque las demás vacunas, algunas sí han sido autorizadas. ¿Y qué pasa con los que tienen 14, 15, 16, 90? Esos están contemplados en el resto de las vacunas. ¿Pero COVID? COVID.
así es. O sea, yo ya encuentro ahorita una vacuna COVID, ¿en dónde? ¿Dónde me puedo ir a vacunar? Ahorita en este momento, por ejemplo, hablo de la situación aquí en Jalisco, tenemos nada más esa parte de la campaña, ¿sí? Pero posteriormente se tendrá que ver cuándo llegan las demás remesas para los otros grupos de edad. Es que estamos en el mes 9, septiembre, y yo, corríjanme, si ha habido una campaña de vacunación contra el COVID para la población mayor de 14 años, doctor. No, la verdad es que no, que yo recuerde. En Jalisco no hemos tenido una. En este año no ha habido una campaña de vacunación contra el COVID-19 para las personas adultas. Para adultos no. ¿Eso qué representa para el sector salud? Mire, esto es por riesgoso? parte de las directrices que siguieron desde Secretaría de Salud, porque a nosotros se nos dotó de vacuna Abdala, que es la vacuna cubana, que es la que estuvimos aplicando en nuestras unidades. Aplicamos aproximadamente 95,000 dosis en el transcurso de este año. Entonces, sí, para el instituto tuvimos esa parte de que nos llegara vacuna Abdala, y esa fue la que aplicamos. En Secretaría de Salud, por situaciones inherentes, no se aplicó este biológico. Nosotros en el instituto sí lo realizamos. ¿En el sistema de salud Jalisco? Sí, no. Aquí recordemos, y a lo mejor puntualizar lo que había comentado previamente, el tiempo, ¿no? Cuándo debo vacunarme y cuándo son los refuerzos no está definido. Por supuesto que eso es totalmente federal, y totalmente cuando vuelva a haber la nueva aplicación, pues son totalmente lineamientos federales, ¿no? En ese sentido, lo que yo puntualizaba era que en general la mayor cantidad de anticuerpos neutralizantes dura 6 meses, pero está reportado que puede durar más. ¿Cuándo se va a abrir el nuevo sistema? Pues habrá que esperar indicaciones federales, y también hay que esperar más evidencia para ver cómo va a quedar. Si va a quedar anual, como la influenza, que suena que así va a ser. Suena con base a la evidencia, o si va a haber poblaciones que va a requerir ser más estricto cada 6 meses. Eso está en construcción, evidentemente, ¿no? Mientras estamos en construcción, pues la mejor vacuna que podemos tener es la buena movilidad, o sea, hacer un cierto tipo de actividad física, y la buena alimentación para toda la familia, doctor. Ese sería un buen preventivo, ¿no? Pues sí, y eso es lo más difícil que existe, ¿no? Porque la verdad es que el tener buenos hábitos de alimentación obedecen a muchas cosas, ¿no? Por eso hubo cambios en la legislación con respecto al etiquetado de alimentos, que a lo mejor para mucha gente puede parecer poco relevante. Tiene mucho que ver las decisiones que se toman a la hora de comprar las cosas, a los niños que consumen este tipo de alimentos, hablando específicamente de los pacientes pediátricos que son expuestos a una publicidad engañosa que los lleva a consumir alimentos que los van a llevar a obesidad y que los vamos a marcar de por vida, y que para que cuando luego quieran hacer precisamente esto de tener buenos hábitos les sea muy complicado. De tal forma que sí, definitivamente lo dices muy bien, tener hábitos saludables, estar en un peso saludable, tener actividad física, pues fortalece el sistema inmune, como lo hace también el dormir bien, estar bien hidratado. Para los niños yo recomendaría a los padres tener su esquema que sí tienen, que sí existe, que sí hay vacunas, actualizarlos, porque muchos se quedaron con este tiempo de la pandemia donde había poco acceso a los hospitales, la gente tenía miedo de ir a los hospitales, y tenemos muchísimos esquemas de niños incompletos. Entonces, yo creo que por ahí hay que empezar a actualizar los esquemas de vacunación. Los esquemas de vacunación y también lo que ya decía y vuelvo a insistir, ¿no? El reducir el tiempo que usan las pantallas, el consumo de pantallas excesivo a más de 2 horas al día está directamente relacionado a obesidad en los niños. Entonces, hablando específicamente de los niños, reducir el número de tiempo que pasan en una pantalla va a mejorar su salud. Ahora, el tema es que yo, y les decía hace un momento, ¿no? Yo recordaba cuando mis hijos estaban pequeños que yo llegaba a cualquier clínica, inmediatamente esas clínicas familiares, ¿no? Pequeñas, que estaban entre las casas, dentro de las colonias, y era muy fácil tener acceso a las vacunas. Ahora tienes que ir específicamente a un hospital para garantizar el sistema de vacunación. Cuando lo hemos dicho, al hospital no vayas, al menos que lo requieras.
porque las clínicas familiares, pocas que hay, mucho menos, no tienen todo el cuadro de vacunación. Hace falta vacunas. ¿Cuál es la que no ha terminado por salir y colocarse en los servicios de salud para los recién nacidos, no? Para los recién nacidos, la vacuna de la tuberculosis, que además es muy importante, tiene una brecha de apertura del calendario, es decir, se pone al nacer por motivos de alcanzar más niños que acaban de nacer y que quizá es su único contacto con los servicios de salud, pero es una vacuna que se puede poner incluso a niños más grandes. Ya habíamos tenido anteriormente, algunos años atrás, falta de esta vacuna. Obedece a muchas cosas, como vimos, la distribución de la vacuna tiene muchísimos factores internacionales a los que obedece. Pero en general hay vacunas para recuperar esos esquemas. Es decir, sí, muchas veces esta idea de ¿para qué voy si no va a haber? Genera esta conducta de no ir. Pero la verdad es que creo que más de un papá se ponga a revisar la cartilla nacional de salud de su hijo y verá que le faltan 1 o 2 vacunas. Hay que acudir. Además que va a empezar en octubre la vacunación para influenza. Es una oportunidad excelente para ir, vacunarse de hecho, los espacios públicos. Y ahí actualizar las vacunas. Seguramente en las estaciones del tren habrá nuevamente un nuevo operativo, ¿no? Que es ahí donde yo me he aplicado la de la influenza. Pero yo cuando decía es que no hay clínicas así como tan fácil como era antes, usted me dijo, no, sí hay. Y no hay que ir al hospital, hay que buscar la clínica. ¿Dónde? Desde luego, las unidades de medicina familiar son nuestro centro de primer contacto, es nuestro primer nivel de atención. Y definitivamente se busca que en ese nivel no solo es partir del tema de la vacunación. Si yo, por ejemplo, le digo, tenemos el problema de la vacunación, tenemos el problema de que la gente no acude a hacer sus detecciones, diabetes, hipertensión, pésate, mídete, chécate, ¿no? Que este eslogan era muy del instituto, en donde nosotros de alguna manera buscábamos pacientes tempranos para poderles brindar esa atención. ¿Qué nos demostró esta pandemia? Que precisamente ese chécate, mídete, llegó desde hace tiempo para que los pacientes con obesidad, con sobrepeso, hipertensos, diabéticos, pacientes con enfermedades pulmonares y algunas inmunodeficiencias, pues no tuvieran estos cuadros tan severos, ¿no? Entonces no hay que dejar de lado que es muy importante el tema de la vacunación, pero también es muy importante el tema de las comorbilidades, porque finalmente la gran mayoría de los pacientes que desafortunadamente fallecieron en esta pandemia fueron los que tenían este tipo de comorbilidades, fueron el blanco del virus para tener cuadros severos y pues son situaciones lamentables, que es lo que se busca prevenir en ese momento, ¿no? Entonces, si partimos de la prevención, usted puede ir a una unidad de medicina familiar, tiene un tarjetón y como decía el doctor Enríquez, no es solo vacunación. Ahí revisamos cuándo se hizo su detección de cáncer cervicuterino, su detección de cáncer de mama, su detección de diabetes, su detección de hipertensión, si se pesó, si se midió, si requiere de orientación nutricional, si requiere de orientación psicológica, sin olvidarnos tampoco del tema del hombre, ¿no? Que ahí es el cáncer de próstata. Entonces, que también llegan pues... Todo este abanico de detecciones que se realizan al interior del programa Prevenims, y ahora que tenemos un programa que se llama Salud sobre Ruedas, que es más bien el tiempo a tu favor, el que estemos visitando empresas, el que estemos visitando comunidades, ¿sí? Es para ampliar este abanico de estrategias en la prevención y evitar precisamente que los pacientes lleguen a un segundo o tercer nivel complicados de la enfermedad que sea. Pero ahorita hablando específicamente de COVID, esto nos vino a enseñar que la prevención es el modelo ideal y que la sociedad y todos nuestros derechohabientes y pacientes deben de estar concientizados que acudir y dar un espacio de su tiempo para que puedan hacerse todo este tipo de detecciones, sin duda va a mejorar su calidad de vida, sin duda va a mejorar su esperanza de vida y sin duda va a hacer que tengamos un sistema de salud de mayor calidad y más eficiente para todos nuestros pacientes. Cuando yo pienso, ¿y dónde está la unidad? Digo, me meto al internet y busco unidades del IMSS cerca de mí, pues a lo mejor por ahí va a salir alguna dirección. Así funciona el IMSS, tengo que entrar a internet, ¿dónde puedo hablar? ¿Cómo me puedo informar qué unidad me corresponde? Mire, porque ya es IMSS Bienestar, me imagino que ya no tengo... Todavía no. Nosotros no tenemos aquí en el estado IMSS Bienestar, nosotros tenemos IMSS ordinario, ¿no? Que es
el tripartita, ¿no? Del patrón, de la empresa, ¿no? Y el derechohabiente. Tenemos aplicaciones del instituto en donde usted puede ingresar y meter sus datos, en qué unidad está dado de alta, ¿sí? O incluso por domicilio. Nosotros lo que hacemos es regionalizamos la atención para que el acceso a los servicios de salud sea lo más rápido posible, ¿sí? Por decirle así, si una persona vive en Ciudad Guzmán, pues no la vamos a tener dada de alta en Sayula, en Tamazula. Claro. Desde luego que cualquier información que ustedes requieran bajo esas aplicaciones, ¿sí? Pueden ustedes tener información inmediata en qué unidad les corresponde tener esa atención, en qué hospital de segundo nivel pudieran tener atención si la situación es una urgencia o una situación más grave, y se pueden atender, aunque todas las unidades están obligadas a atender las urgencias reales. Tenemos que hacer una breve pausa y cuando regresemos vamos a los hospitales civiles precisamente porque yo sé que ustedes realizan campaña de manera permanente hablando de temas de salud y veremos qué es lo que tenemos que hacer precisamente para prevenir una situación grave en términos de COVID. Así que la pausa y regresamos. Que bueno, ya estamos por supuesto de regreso y el pendiente, ¿qué está haciendo el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde? Porque vemos que nos invitan a atender campañas para prevención de cáncer de próstata, cáncer de mama, que estaremos próximamente justo en los meses dedicados al hombre y a la mujer, pero hay otras cosas que se pueden atender, ¿no? Y son gratuitas, doctor. Sí, por supuesto. Como dice el doctor Moreno, lo mejor para cualquier enfermedad pues es la prevención, algo que no nos gusta porque la prevención implica pues la mejor versión de uno mismo, ¿no? Es decir, siempre cuando una persona está enferma, ¿no? Siempre lo que le digo, ¿qué puede hacer usted por usted? Pues comer mejor, ¿no? Actividad física, dejar de fumar. En ese sentido, la prevención pues implica un cambio, ¿no? Que muchas veces pues no es agradable, ¿no? Dejar de fumar, dejar tus hábitos, pero que tiene un impacto importantísimo, no solamente para cualquier infección, sino riesgo cardiovascular, riesgo de cáncer. En ese sentido, toda la gran parte de la infraestructura, ¿no? Y del presupuesto debe de fortalecerse la medicina de primer nivel, la medicina preventiva, ¿no? Se tiene que empoderar a la medicina general. Porque realmente, yo como infectólogo que soy subespecialista, pues a mí me llega la complicación de la complicación. Una persona que puede llegar con cáncer, diabetes, hipertensión, obesidad, que fuma, o sea, que fracasó a múltiples niveles, pues la conclusión es un paciente muy complejo que requiere muchísimos especialistas y que es frustrante porque ya es muy tarde. En ese sentido, el Hospital Civil, por supuesto que tenemos campaña no solamente de detección de cáncer, hay clínicas para dejar de fumar en el CUCS, está a la población abierta, ustedes pueden sacar cita porque es también frustrante decir, ¿quiere dejar de fumar? Sí. ¿Y cómo le ayudo? ¿No? Bueno, o sea, hay formas de ayudarle, pero definitivamente lo preventivo impacta no solo a nivel individual, sino colectivo y de forma muy importante. Y pues se trata de tener la mejor versión de cada uno, ¿no? Que eso implica pues dejar de fumar, implica mídete, pésate, definitivamente hacer actividad física, detección de cáncer temprana y por supuesto que esta concientización de que si viene una nueva ola y es contagiosa, pues diagnosticarte temprano para evitar complicaciones, sobre todo si tú eres una persona de riesgo de complicaciones. ¿Qué les dicen ahí dentro de los hospitales civiles? ¿Cómo se está tratando estos últimos meses del 2023 respecto al COVID? ¿Cuáles son las órdenes, hablando en términos de salud? Sí, bueno, definitivamente hay un servicio de urgencias permanente, que quien llega oxigenando bajo, quien llega grave, pues, es atención abierta, ¿no? Desde el principio de la pandemia. Y definitivamente en personas no graves, existen pruebas, no se hace a todos, pero al menos el 10%, como también en la influenza, pues tratamos de hacer para ver la monitorización. Pero definitivamente la atención es general. ¿Y qué se está haciendo en el Hospital General de Occidente?
Pues en el Hospital General de Occidente, con respecto a COVID, nosotros aprendimos en la pandemia a tener una flexibilidad en la atención, es decir, conforme iba aumentando los casos, íbamos adaptando las áreas. Ahora ya hay un área determinada para los pacientes de aislamiento. Afortunadamente, la dinámica, la logística, el proceso de admisión de estos pacientes, que al principio era muy confuso quizá y sobre todo generaba este ambiente de quizá un miedo que en algún punto llega a ser, en mi opinión personal, excesivo, y que eso limitó mucho la atención de los pacientes y que creo que influyó muchísimo también en la evolución de muchos de ellos que derivados de la infodemia pues no acudían. Y cuando acudían pues llegaban tarde. Entonces, ahora afortunadamente no sucede eso y el personal de salud obviamente está muy sensibilizado y las rutas de atención están disponibles, es decir, un paciente que tiene una infección respiratoria aguda pues llega al servicio de urgencias y ahí se cataloga según su riesgo y si descubrimos con una prueba, si amerita la prueba que tiene COVID y amerita hospitalizarse, pues hay un área específica para hacerlo y afortunadamente ya la logística del proceso de ingreso de estos pacientes está bien definida también. ¿Dónde se atienden estos pacientes en urgencias? Pues aprendimos que debemos estar listos para enfermedades de contagio aéreo, que tener un consultorio especial para ellos. Entonces, creo que ya, por lo menos en el sistema de salud, manejamos, aprendimos mucho sobre la transmisión de enfermedades aéreas, como dice el doctor, aprendimos mucho que las gotas no viajan solo un poco, sino pues viajan un poquito más, y entonces hay que tener cuidado. Pero yo sí quisiera mencionar que algo de lo que no debemos volver es precisamente a esas confusiones, a esa exageración de los temas, a ese manejar información alarmista, porque eso hizo muchísimo daño y yo quiero volver a puntualizarlo porque cuando nos escuchan hablar nuestros niños, cuando nos escuchan hablar y catastrofizar escenarios, sí, la verdad es que a ellos les daña muchísimo y creo que es muy importante contextualizar que ya no estamos hace 3 años, que esto es un escenario completamente diferente. Hay de repente, vuelve a haber información como al principio de la pandemia, esto se va a poner más feo que antes y creo que esa información, uno, es falsa, porque la verdad sería muy poco probable, aunque todo es posible, claro, pero no. Es muy poco probable. Lo más probable es que, como dijimos al principio, el virus se suma a la gran lista de virus respiratorios que tenemos, predominantemente invierno, principio de la primavera, y así hay que comportarnos, como que ya es un virus más y no necesitamos estar haciendo cosas extraordinarias para poder convivir con el virus. Para poder convivir con él. Responsabilidad social, yo creo que ese es sin duda la idea. Doctor Carlos Francisco, ¿con qué nos despedimos? Mire, yo quisiera, y perdón que sea tan insistente, pero el tema de la prevención en este momento es muy importante, ¿no? Yo tengo la instrucción de mi titular, la doctora Carla Guadalupe López López, la titular de aquí de Urbat, Jalisco, de que hagamos extensivo este mensaje de la prevención, ¿sí?, de poder visitar a los alcaldes locales, ¿sí?, para poder llevar nuestro programa de salud y visitarlos y hacer todo este tipo de detecciones. Se pueden contactar directamente con mi titular, todos los alcaldes de la zona. 125 municipios. El mensaje es para ustedes, señores y señoras. Los 125 municipios, porque no podemos de alguna manera hablar de enfermedades aisladas. Son problemas de salud que todos en conjunto generan esta situación que estamos viviendo actualmente. Entonces, para nosotros lo más importante sigue y seguirá siendo el tema de la prevención, sin partir, como dice el doctor Enríquez, de ideas alarmistas de lo que pueda llegar a suceder en los próximos meses. Le agradecemos mucho, doctor Carlos Francisco Moreno Valencia, jefe de prestaciones médicas del IMSS Jalisco. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias. Muy amable. Doctor Pedro Martínez Ayala, infectólogo del Hospital Fray Antonio Alcalde. Muchísimas gracias. Gracias. Y doctor Omar Enrique Cisneros, infectólogo pediatra del Hospital General de Occidente. Gracias. Muchísimas gracias a ti. A usted por habernos acompañado. Que tenga excelente domingo.